Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía, entusiasmo y por supuesto mucho amor por las series turcas. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de un tema que estoy seguro /diagonal a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que nos toca la fibra sensible y nos transporta a un universo de romance, drama y sobre todo, muchísima nostalgia. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las series turcas, específicamente en la historia de amor que conquistó a millones de corazones y que aún hoy sigue generando suspiros y debates apasionados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, la nostalgia de un reencuentro. ¿Qué confesó Hande? Imperdible. Sí, lo sé, solo con leerlo ya se siente la emoción a flor de piel, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar, analizar y revivir todos los detalles que rodean a estos dos increíbles actores, desde su romance en la exitosísima serie Love is in the Air, pasando por los rumores que han ido y venido, los reencuentros que nos han hecho soñar y especular, y sobre todo, las confesiones que Hande ha hecho recientemente y que, créanme, nos han dejado con el corazón en un puño, reviviendo sentimientos y preguntas que creíamos olvidadas. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones, análisis profundos, momentos de nostalgia y muchísima información. Antes de que empecemos a desentrañar este fascinante tema, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que suceda en este canal, les recuerdo, como siempre, que se suscriban si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ningún análisis, ninguna opinión sobre este y otros temas que les apasionan. Y por supuesto, como siempre, dejen su like si les gusta el contenido, si les gusta que hablemos de Hande, de Kerem, de Love is in the Air y de todo lo que rodea este mundo. Su apoyo es muy importante para mí. Me anima a seguir investigando, a seguir compartiendo y a seguir construyendo esta comunidad tan linda. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este viaje. Love is in the Air o Sen Kalkam en su idioma original, fue mucho más que una serie para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue mucho más que una comedia romántica con hermosos escenarios y una trama cautivadora. Fue el escenario, el punto de encuentro, el catalizador donde surgió una chispa, una conexión que trascendió la pantalla, que traspasó los límites de la ficción y que se convirtió en algo real, palpable y absolutamente mágico. La química entre Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, sus personajes en la serie, era simplemente palpable, explosiva, innegable. Desde el primer momento, la tensión entre ellos se podía sentir a través de la pantalla. Las miradas que se cruzaban, los gestos sutiles pero llenos de significado, la forma en que se complementaban, la manera en que se peleaban y se reconciliaban, todo, absolutamente todo, indicaba que algo más, mucho más, estaba sucediendo entre estos dos talentosos actores. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso traspasaba la pantalla y nos hacía soñar. Y efectivamente así fue. Durante la filmación de la serie, la magia floreció, el amor se materializó y Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real. La noticia. Obviamente enloqueció a los fans. Las redes sociales explotaron, literalmente. Ver a sus ídolos juntos, enamorados, compartiendo su vida, era un sueño hecho realidad, una fantasía que se materializaba ante sus ojos. Era la prueba de que el amor, el verdadero amor, sí existe incluso en el mundo de la farándula, en el mundo de la ficción. La noticia generó un revuelo mediático sin precedentes. Redes sociales explotaron con fotos, vídeos, teorías de todo tipo, especulaciones, análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada comentario, y por supuesto muchísima felicidad. Los fans de Love is in the Air se sentían los más afortunados del mundo. La pareja era fotografiada en diversas ocasiones, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de románticas vacaciones, compartiendo momentos especiales con amigos y familiares, parecían inseparables. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la representación ideal del amor que todos anhelaban. Eran la prueba viviente de que los cuentos de hadas a veces se hacen realidad. Pero como en toda historia de amor, incluso en las más hermosas y perfectas, la vida no siempre es un cuento de hadas. La vida real tiene sus propios caminos, sus propias complejidades, sus propios desafíos.
Después de un tiempo de felicidad y romance, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. La noticia, aunque inevitablemente triste para muchos, fue recibida con respeto por la mayoría de los fans. Hubo un momento de incredulidad, de sorpresa, de tristeza, pero, en general, los seguidores de la pareja entendieron que, aunque doliera, aunque fuera difícil de asimilar, era una decisión que ambos habían tomado, una decisión personal, y que debía ser respetada. La ruptura sin duda generó tristeza y decepción en el fandom. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de cariño, de esperanza. Muchos fans expresaron su tristeza por el fin de esta relación que tanto los había hecho soñar. Otros, sin embargo, mostraron su respeto por la decisión de Hande y Kerem y les desearon lo mejor en el futuro. Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ha generado ríos de tinta virtual y que sigue siendo tema de conversación en foros, redes sociales y en cualquier reunión de fanáticos del Love is in the Air. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cómo se sienten ambos al respecto? ¿Han rehecho sus vidas? ¿Mantienen contacto? Pues bien, aquí es donde entran en juego las recientes confesiones de Hande. En entrevistas tanto formales como informales, y también a través de sus publicaciones en redes sociales, Hande ha hablado con mucha delicadeza, con mucha madurez, con mucha honestidad, sobre su relación con Kerem. Ha reconocido que la etapa que vivieron juntos fue especial, que fue una etapa importante en su vida, que la experiencia le dejó muchísimas enseñanzas, tanto a nivel personal como profesional, y que guarda buenos recuerdos de ese tiempo. Pero lo más interesante, lo más revelador, es que Hande ha dejado entrever, sutilmente, que la relación con Kerem fue una etapa crucial en su vida, una etapa que le enseñó mucho sobre sí misma, sobre el amor, sobre la comunicación, sobre las relaciones interpersonales y sobre la importancia de valorarse a sí misma. Ha hablado de la importancia de la comunicación en una relación, del respeto mutuo, de la necesidad de aprender a crecer juntos, de apoyarse en los momentos difíciles y de celebrar los logros del otro. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una señal de madurez, de crecimiento personal, de gratitud hacia la relación que vivieron y de una perspectiva positiva hacia el futuro. No ha hablado directamente de un posible regreso, de una reconciliación, no ha dado ninguna pista concreta que confirme o desmienta las especulaciones de los fans, pero sí ha dejado claro con sus palabras y con su actitud, que guarda un cariño especial por Kerem, que valora el tiempo que compartieron juntos y que le desea lo mejor. Ha demostrado con su comportamiento que se puede mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, incluso después de una ruptura. Además de las declaraciones de Hande, también hemos sido testigos de algunos reencuentros que inevitablemente han avivado la nostalgia de los fans y han alimentado las especulaciones. Eventos públicos en los que ambos han coincidido, fotos compartidas en las redes sociales, incluso proyectos profesionales que los han mantenido, de alguna manera, en contacto, cada encuentro por casual o profesional que fuera, generaba un terremoto de emociones en las redes sociales. Los fans se ilusionaban, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario, esperando una señal, una pista, un indicio de que el amor, o al menos el cariño, aún perdura. En eventos y alfombras rojas, la mera presencia de ambos en el mismo espacio físico generaba una expectación desmedida. Los fanáticos analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción, buscando señales de una posible reconciliación. Los medios de comunicación se hacían eco de estos encuentros y las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y especulaciones. Y es que, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem es de esas que marcan, de esas que dejan huella, de esas que trascienden el tiempo y el espacio. La química que tenían en la pantalla, esa conexión innegable, ese amor que se profesaban en la vida real, todo se combinó para crear un fenómeno que todavía hoy sigue vigente, que todavía hoy sigue generando interés y que todavía hoy sigue movilizando a miles de personas en todo el mundo. Las series turcas en general tienen esa capacidad única de conectar con el público a un nivel emocional muy profundo, de tocarnos la fibra sensible, de hacernos sentir que formamos parte de la historia. Pero en el caso de Hande y Kerem, la conexión fue aún más especial, porque la historia de amor de Eda y Serkan se extendió a la vida real, a la vida cotidiana, a las noticias, a las redes sociales, a los corazones de millones de personas. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y Hande y Kerem, en sus estrellas principales, en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, su complicidad evidente. ICU
Ando esa magia se trasladó a la vida real, la fascinación del público se multiplicó. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro para Ande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Volverán a ser pareja? ¿Cómo evolucionará su relación en los próximos años? El futuro, como siempre, es incierto, un libro abierto, un lienzo en blanco. Lo único que podemos hacer es esperar con paciencia y con respeto, y ver qué sucede, ver cómo evolucionan sus vidas, cómo evolucionan sus carreras, cómo evolucionan sus sentimientos. Es imposible predecir el futuro. Lo que sí es seguro es que pase lo que pase, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá siendo recordada por muchos años, porque fue una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo, una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Fue una historia que nos enseñó que a veces el amor surge donde menos lo esperamos, y que a veces el amor trasciende la ficción y se convierte en una realidad palpable. A lo largo de este vídeo hemos explorado en detalle los inicios de su relación, la pasión que desataron en la pantalla, su romance en la vida real, la ruptura, los rumores que han circulado, las especulaciones, los reencuentros que nos han hecho suspirar y, por supuesto, las confesiones de Hande que nos han dejado con el corazón encogido y que nos han hecho reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre el crecimiento personal y sobre la importancia de aprender de nuestras experiencias. Hemos recordado la magia que irradiaban juntos y hemos especulado, un poco, sobre el futuro de esta pareja que tanto queremos y que tanto nos ha dado. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, buscando señales, buscando la esperanza de un reencuentro, de una nueva oportunidad. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, con experiencias, con sus propias vidas. Y que independientemente de lo que suceda en el futuro, merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra admiración. Así que espero de corazón que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta retrospectiva por la historia de Hande y Kerem, por el fenómeno de Love is in the Air, por todo lo que nos ha hecho sentir. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué recuerdos tienen de la serie Love is in the Air? ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué lecciones les dejó esta historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué expectativas tienen y qué opinan sobre este tema tan apasionante. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus análisis, sus sentimientos. Este es un espacio para todos. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les conmovió, no olviden darle un buen like, compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Love is in the Air, con personas que como ustedes sientan una conexión especial con esta historia, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y que el amor, la magia y la nostalgia sigan siempre en el aire.